La hipótesis que sustenta la investigación corresponde a la existencia de diferencias de género en el discurso narrativo juvenil de hombres y mujeres, y en este sentido nos propusimos dos objetivos específicos. En primer lugar, indagar las diferencias de género en el discurso narrativo juvenil de Santiago de Chile, y en segundo lugar, analizar las diferencias que se encontraran a la luz de las categorizaciones pragmático-discursivas que las pudiesen justificar. Bueno, el corpus del trabajo corresponde a 64 entrevistas sociolingüísticas realizadas a jóvenes de entre 20 y 34 años que se estratificaron por sexo y nivel socioeconómico. Y la entrevista es una entrevista sociolingüística que contaba con 6 secciones básicas. La más importante, porque es la que nos permitió dar las narraciones que conformaron la muestra, es la segunda, que corresponde a narración de experiencias personales, donde a los sujetos se les preguntaba si es que tenían algún recuerdo, alguna anécdota, algún susto, vergüenza, etcétera, que quisieran contar. En primer lugar, respecto de la caracterización de las narraciones, nos encontramos que cuando a los sujetos se les pedían que relataran, había una tendencia tanto de hombres como de mujeres de recordar las anécdotas, específicamente jocosas. De estas anécdotas nos encontramos con un primer antecedente interesante para ver esta diferencia entre hombres y mujeres, que es que se registraron de las 64 narraciones 21 temas. De esos 21 temas, las mujeres los abarcan todos, mientras que los hombres abarcan apenas 11 de los temas de los relatos, coincidiendo en este aspecto con investigaciones que había hecho, por ejemplo, Deborah Tannen o Soler en Bogotá o Reyes en Monterrey, quienes señalan que las mujeres tendrían una tendencia a involucrar muchos más temas en las narraciones, mientras que los hombres tendrían a recurrir a los mismos. Las diferencias en la orientación se registraron al analizar los elementos analíticos extratemáticos, que fueron básicamente 5 los que tomamos: la especificación del lugar, la especificación del tiempo, la descripción de los personajes, los nombres de lugares y los nombres de personajes. Acá un dato interesante con el que nos encontramos fue que en el único elemento en el que los hombres superan a las mujeres en cuanto a la orientación es en la especificación del tiempo. En el resto de los elementos ellas o los equiparan o los superan. Y es interesante este caso de las mujeres, porque ellas con mucho más frecuencia que los hombres tienden a incluir en sus narraciones nombres propios, en este caso nombres de lugares y nombres de personajes. Por lo tanto, hacen la narración mucho más real. Le están dando pruebas de que fue así, por eso dan con frecuencia nombres propios. En el caso de los nombres de personajes, en ninguna de las narraciones nos encontramos con que un hombre incluyera un nombre de personaje propio. Se analizaron 7 categorías evaluativas: las emociones, las cogniciones, las percepciones, los estados físicos, las intenciones, las relaciones y los tipos de habla reportada, estilo directo, indirecto y libre. Y nos encontramos acá con que las mujeres con mucho mayor frecuencia tienden a acudir a las emociones y a las percepciones, mientras que los hombres las superan, por ejemplo, en la inclusión de elementos físicos, descripciones físicas o más concretas, ellos las superan, pero en las partes más emotivas son ellas las que las usan con mayor frecuencia. Y fue en los estratos medio-bajo y en el bajo donde nos encontrábamos con las narraciones más completas, y eso lo voy a proceder a esbozar en un ensayo explicativo ahora en las conclusiones. Bueno, en primer lugar, una preferencia por relatar anécdotas sin diferencias de género. También se relataron incidentes sin diferencias de género, pero con mayor variedad de temas en las narraciones femeninas. Hubo una tendencia de los hombres a hablar de ellos mismos y de incluir en sus narraciones solo a hombres, mientras que las mujeres no solamente no hablaban de ellas mismas, sino que incluían a hombres y a mujeres indistintamente en sus relatos. También nos encontramos con que hay una estructura similar en los relatos de hombres y mujeres. En los 4 estratos socioeconómicos, que incluyen al menos 4 de estos 6 elementos que proponen Labov y Guareschi, con una leve orientación en la frecuencia en los relatos femeninos, que solían, como les indicaba, un poco más completas. Esto, junto con la idea de que los estratos bajos utilizan con mayor frecuencia el patrón clásico, que es la narración, entre comillas, como les decía, perfecta, podría explicarse a través del concepto de oralidad primaria y a través del concepto de red social. Oralidad primaria, en el sentido que lo plantea Havelock, corresponde a aquellas sociedades que no tienen escritura. Entonces, nosotros lo explicamos porque en los estratos bajos las redes sociales son mucho más estrechas, son sociedades en las que las relaciones son cara a cara, la gente no tiene acceso a la escritura,
y al estar más impregnados de esta oralidad, relatan mucho mejor que la gente de los estratos más altos, que están en una situación más de competencia y que corresponde más bien al mundo de la modernidad. Primero quiero felicitarte por la profundidad y por el muy buen detalle y diversidad en que alcanzaste con tu trabajo. Felicitaciones en primer lugar. Pero me llamaron la atención dos aspectos metodológicos que tienen que ver justamente con el tema. Me pareció notar que en la lista de temas que nombraste, había algunos que no me parecía que fueran excluyentes entre sí. Por ejemplo, rápidamente vi, por ejemplo, ahí repetición de curso y colegio, que no vi, por ejemplo, por qué podían estar separados. Perfectamente puede ser un curso distinto, ¿no? Pero, o también, por ejemplo, para entrar a un ámbito más amplio, ¿por qué criterios podemos diferenciar, o si estamos diferenciando según el mismo criterio, travesuras y, no sé, alcohol, por ejemplo, que perfectamente podría ser una travesura relacionada con el alcohol? Era específicamente por el... Perdón. No, mira, era específicamente por, al escuchar y al hacer la lectura de la narración. Por ejemplo, en el caso del colegio y de repetición de curso. En el caso de repetición de curso, me acuerdo, era una persona que contaba su propia historia y contaba por qué repitió el curso y lloraba y qué sé yo, y la habían operado, y etcétera, etcétera. En el caso de colegio, es una entrevista que una madre está contando acerca de su hijo, como problemas del colegio. Por eso se hace la diferencia. Pero no es que sean excluyentes claramente, pero sí se hace la diferencia, o sea, la diferencia se nota al escuchar las narraciones. O travesuras tenía que ver más con travesuras en sí, mientras que alcohol con problemas de alcoholismo. Esas eran las diferencias concretas. Muchas gracias.